Hay algunas cosas del pasado que, a pesar de nuestro intelecto colectivo, aún no podemos entender. Desde el martillo de Londres hasta el acero de Damasco. Estas son 20 reliquias antiguas que son tan avanzadas que no deberían existir. Número 20. El cubo de Salzburgo. Voy a comenzar este video con algo que ha desconcertado a la gente durante mucho tiempo. Empezaré con algo que se conoce como un artefacto fuera de lugar. Se llama así porque el lugar donde la gente lo encuentra no coincide exactamente con lo que está a su alrededor o con la gente que vive allí, o las herramientas que habrían usado para fabricarlo. Este es el cubo de Salzburgo, y es posible que también lo conozcas como el hierro del huevo del lobo. Comenzamos este relato con el lugar donde se encontró, Austria, en una veta de carbón que aparentemente tenía 20 millones de años. Lo que hace que este objeto sea tan extraño para mucha gente es en realidad por muchas razones. Si lo miras, parece un montón de hierro, que técnicamente lo es, y sin embargo, claramente fue diseñado de cierta manera. Tiene lados planos y lados convexos, y también hay un corte que va hacia adentro desde la parte superior hasta la inferior. Ahora bien, al principio algunos pensaron que en realidad era un fragmento de meteorito, lo que explicaría muchas cosas, excepto que más tarde se demostró definitivamente que no era eso. También hubo gente que afirmó, por una razón u otra, que fue hecho por una máquina, pero eso también fue fácilmente desacreditado. Pero eso nos lleva a donde está el cubo de Salzburgo ahora mismo. Nadie tiene ni idea. Ahora, en serio, estaba en exhibición en un museo, y luego simplemente desapareció. Antes de que desapareciera, hicieron un molde del objeto, y ahora ese molde es lo que se está estudiando. Entonces, ¿qué se puede hacer con todo esto? Bueno, en primer lugar, sabemos que el cubo de Salzburgo es real. No hay debate al respecto. Pero más allá de eso y de ciertos análisis que demuestran que es de este planeta, no tenemos ni la menor idea de su historia, por qué se formó, para qué se lo creó, o para qué se lo utilizó, y todo lo demás. Es una posibilidad básica que de alguna manera el propio planeta haya creado el artefacto, lo que no sería inaudito, dado lo que la Tierra ha formado a lo largo de los siglos y milenios. Pero hasta que podamos encontrar el cubo de Salzburgo una vez más, y hacer un análisis más profundo, nadie puede decirlo con certeza, y por lo tanto, el misterio y la conspiración en torno al cubo siguen creciendo. Número 19. Martillo de Londres. La historia del martillo de Londres es una que demuestra que a veces la gente mira algo que no pertenece exactamente a ese lugar y piensa que es algo que no es. La historia de este martillo comienza en 1936, cuando una pareja iba por una calle en Londres, Texas, y vio un trozo de madera que sobresalía de un montón de piedras. El punto clave aquí es que la madera estaba de alguna manera dentro de la piedra, y la roca parecía muy, muy antigua. Finalmente, ellos o su hijo u otra persona, dependiendo de cómo se cuente la historia, habían abierto esa roca, y fue entonces cuando encontraron lo que parecía una herramienta moderna dentro de esta supuesta roca antigua. Eso creó una gran contradicción porque, ¿cómo podría un martillo de aspecto bastante joven terminar en un trozo de roca antigua? Naturalmente, llevó a algunos a sacar conclusiones descabelladas, incluido un creacionista que había intentado decir que esto probaría que la evolución era falsa. Bien, no abordamos esa afirmación, diré que este no fue un caso extraño de viaje en el tiempo, o incluso una prueba de una civilización antigua. Basándonos en el aspecto y la composición del martillo, era del siglo XIX, y de alguna manera simplemente cayó en una roca que lo envolvió bastante rápido. Ahora bien, es cierto que es un artefacto extraño, pero sigue siendo algo extraño, y a veces lo extraño está bien. Número 18. La antena de Eltonine. ¿Qué tal otra historia de gente que ve lo que quiere ver? Después de todo, es algo que puede pasar, especialmente cuando no estás muy seguro de lo que estás viendo en primer lugar, y estás tratando de darle sentido a algo que parece casi sin sentido. Todo esto comienza con un barco llamado Altanan. Era un barco rompehielos de los Estados Unidos antes de que lo volvieran a poner en servicio como buque de investigación dedicado a ir a la Antártida. Hay una razón para esto que importa, y estaba equipado con varios equipos para ayudar a monitorear cosas, recolectar muestras y fotografiar el fondo del océano. En 1964, estaba realizando una misión frente a la costa del Cabo de Hornos, Sudáfrica,
cuando tomó una fotografía del fondo. Y todos los que miraron esta fotografía vieron algo bastante fuera de lugar. A unos 4000 metros bajo la superficie, había un dispositivo que muchos habían interpretado como una antena. Sin embargo, no era como los de la civilización de la época y tenía una forma similar. Naturalmente, cuando la gente lo vio, todos empezaron a asustarse, ya que ese tipo de antena no se habría perdido en el mar, ni probablemente se habría utilizado en varios buques marítimos. Entonces, ¿cómo llegó exactamente allí? La respuesta es que no era una antena en absoluto. En 1971, se reveló que esta supuesta antena era en realidad un tipo único de esponja marina carnívora. Sí, aparentemente existen. Y así, la idea de que era una antena fue desacreditada por personas que realmente escucharon la información. No fue hasta 2003 que el debate finalmente se apaciguaría para siempre, cuando la información se difundió más. Lo que todo esto demuestra es que el hecho de que algo parezca algo familiar no significa que sepas lo que es. Tienes que analizar todas tus opciones y no quedarte solo con lo que parece ser lo mejor para tus nociones. Si no puedes entender la indirecta. Hubo algunas personas que pensaron que se trataba de un dispositivo extraterrestre y no lo era, así que simplemente seguiremos adelante. Número 17. Las líneas de Nazca. Ya les he mostrado un par de cosas que no son lo que parecen, pero ahora les mostraré una que es exactamente lo que parece. Y eso es lo que la hace aún más misteriosa y posiblemente aterradora. Esta es la historia de las líneas de Nazca. Estas líneas son en realidad geoglifos que fueron colocados en el suelo por el antiguo pueblo Nazca en Perú. Las encontrarán en el acertadamente llamado Desierto de Nazca. Y aunque hacer geoglifos en el suelo no es realmente extraño al principio, es el tamaño y la forma de estos glifos lo que ha desconcertado a la gente a lo largo de los años. Hay al menos 100 de ellos y son absolutamente enormes. Y si miras todas las líneas que se usaron para hacer estos geoglifos, comprenderían aproximadamente 1300 kilómetros. Ahora bien, es cierto que algunas son simplemente líneas o formas básicas, pero cuando subes al cielo o incluso a las colinas cercanas, verás que muchas de estas líneas de Nazca en realidad forman formas y patrones complejos. Algunas son animales, otras son humanas, y algunas son formas que nadie reconoce por completo. El verdadero misterio de las líneas de Nazca se refiere a su construcción y propósito. En general, se acepta que utilizaron técnicas de construcción básicas pero precisas, que incluían excavar en ciertas áreas y usar cuerdas para garantizar que sus líneas rectas y demás se alinearan para que las cosas se vieran como querían. Sin embargo, eso no explica cómo pudieron hacer geoglifos de formas tan grandes sin tecnología avanzada, especialmente porque no habrían podido ver el resultado final desde el suelo. Sin mencionar, ¿por qué demonios sintieron la necesidad de hacer algo así? Algunos sienten que era un tributo a sus dioses o formas celestiales, mientras que otros piensan que pueden haber sido tributos a cosas que estaban en su área en ese momento. Honestamente, es difícil de decir, que los hace aún más fascinantes. Este es fácilmente uno de los proyectos de construcción más grandes que el mundo haya visto, y nadie sabe todo lo que hay que saber sobre él. Número 16. El esqueleto de Atacama. Ahora, puede que estés esperando otro posible hallazgo extraterrestre, y te voy a dar uno. Es el esqueleto de Atacama. Este es un esqueleto real que fue encontrado en Chile dentro del desierto de Atacama. Y como puedes ver, no parece el esqueleto de un ser humano real. Parece estar deforme, deformado, etc. Y a primera vista, cuando lo analizaron, los científicos concluyeron que se trataba de los restos óseos de un feto humano joven que había sufrido múltiples mutaciones en su interior, como enanismo, escoliosis y más. Por eso no parece lo que debería. Sin embargo, como habrás adivinado, a algunas personas no les gustó esa explicación. Y otros científicos estuvieron de acuerdo en que no tenía mutaciones y que simplemente se veía así. Y eso dio lugar a todo tipo de conversaciones sobre extraterrestres. El tema fue tan debatido que el esqueleto de Atacama se incluyó más tarde en una película sobre extraterrestres. Y un genetista de Stanford tuvo que realizar otra prueba para aclarar cualquier concepto erróneo y especulación. Efectivamente, descubrió que el esqueleto era humano y no de origen extraterrestre. Número 15. El centavo vikingo. Si buscas una historia que tenga un misterio agradable que al menos tenga sentido en algunos círculos,
Echemos un vistazo al centavo vikingo, que también se conoce como el centavo principal o la moneda Goddard. Todo comienza con un hombre llamado Guy Melgren, un arqueólogo aficionado al que le ofrecieron una propiedad para que la explorara. El sitio de Goddard, llamado así por el hombre que le dio la oportunidad de excavar, se convirtió en el hogar de Melgren y sus amigos, aventuras y excavaciones. Y como era de esperar, en su segundo verano de excavación, encontraron algunos pozos de fuego antiguos, cuchillos y una moneda que parecía muy antigua. Al principio, afirmaron que era de Inglaterra del siglo XII, lo que reescribiría la historia en más de un sentido. Sin embargo, tras un análisis más profundo, se descubrió que la moneda no era de Inglaterra, sino de Noruega. De hecho, era una moneda de plata de Olaf Keyr, y eso es importante porque esa moneda se fabricó entre 1065 y 1080 después de Cristo. Por lo tanto, indica que tal vez los primeros vikingos tuvieron raíces en Maine durante un tiempo, o tal vez otra persona tuvo esa moneda y luego la perdió allí. Es realmente difícil saberlo sin retroceder en el tiempo, pero como puedes ver, incluso las monedas más simples pueden hacer que la gente hable de lo que realmente sucedió en la historia. Número 14. La batería de Bagdad. Este es un artefacto clásico sobre el que mucha gente sigue debatiendo hasta el día de hoy. La batería de Bagdad fue el descubrimiento de una vasija de cerámica, un tubo de cobre, una barra de hierro, todos colocados juntos de una manera que era increíblemente extraña y, sin embargo, algo familiar. El período en el que se fabricó fue, según se informa, alrededor del año 200 después de Cristo, y cuando se descubrió que potencialmente había sido algún tipo de batería antigua. Locos. Después de todo, ¿cómo habrían podido los antiguos habitantes de Bagdad inventar un dispositivo así durante esa época? Y, lo que es igualmente importante, ¿por qué habrían tenido un dispositivo así en su civilización? Nadie sabe realmente qué los llevó a fabricarlo, pero ha habido muchas especulaciones y pruebas sobre para qué podría haber sido utilizado. Incluso Mythbusters hizo un episodio sobre él y descubrió que podría haber sido utilizado para la acupuntura, que se practicaba en ese período, la galvanoplastia, o incluso para pensar que se ha tenido una experiencia divina. Lamentablemente, las baterías en sí se perdieron durante la guerra de Irak, por lo que no se pueden estudiar más. Número 13. El mecanismo de Antiquitera. De todos los dispositivos que les he mostrado hasta ahora, se podría argumentar que el mecanismo de Antiquitera es el que no solo es antiguo, sino que es una reliquia que en realidad no debería existir. La razón de ello es que, según todos los indicios, se trata del primer ordenador analógico del mundo. Así es, analógico y no digital, lo que sería extraño por muchas razones. El mecanismo de Antiquitera se encontró en una isla de Grecia a través de un naufragio, y cuando examinaron ese dispositivo, descubrieron que la gente podía usar este ordenador para introducir fechas y obtener análisis de lo que estaría sucediendo en los cielos, como encontrar constelaciones clave, saber cuándo se producirían eclipses y más. ¿Y mencioné que lo fabricaron en el año 100 a.C., sino antes? Eso no solo hace que los antiguos griegos fueran mucho más inteligentes de lo que la mayoría estaría de acuerdo en que eran, sino que también plantea todo tipo de preguntas disparatadas. Por ejemplo, ¿cómo descubrieron cómo construir un ordenador así? ¿Y cómo consiguieron que fuera tan preciso con sus cálculos? ¿Cuántos de estos construyeron realmente? Nadie lo sabe, sinceramente. Pero definitivamente, hace que la gente más moderna parezca un poco tonta que los griegos pudieran hacer esto hace unos 2000 años y realmente lograr que funcionara. Número 12. La copa de Licurgo. Permítanme presentarles una de las reliquias más extraordinarias y enigmáticas del mundo antiguo, la copa de Licurgo. Este fascinante artefacto, que se remonta al siglo IV de nuestra era, representa uno de los logros más sorprendentes de la ingeniería romana en el campo de la cristalería. Lo que hace verdaderamente excepcional a esta copa no es simplemente que sea de vidrio, sino que posee una propiedad óptica absolutamente única y desconcertante. Exhibe un fenómeno de dicroísmo, manifestando diferentes colores según la dirección de la luz que la ilumina. Cuando la luz se proyecta desde la parte posterior, la copa resplandece en un intenso tono rojizo, pero cuando la iluminación proviene del frente, se transforma mágicamente en un brillante verde. Este efecto cromático
que aún hoy maravilla a científicos y historiadores, no es un simple truco visual, sino el resultado de una sofisticada técnica de fabricación. En el vasto panorama de artefactos históricos que han sobrevivido hasta nuestros días, esta copa se mantiene como un ejemplar único en su tipo, siendo el único espécimen completamente preservado que exhibe estas características tan particulares. Lo que hace aún más intrigante este objeto es el misterio que rodea su proceso de fabricación. Si bien los análisis modernos han revelado que la composición del vidrio incluye partículas microscópicas de oro y plata que son responsables de este extraordinario efecto óptico, el método exacto mediante el cual los artesanos romanos lograron esta hazaña tecnológica permanece en el reino de la especulación. Aunque algunos investigadores sugieren que este descubrimiento pudo haber sido fruto de la casualidad, la complejidad y precisión del resultado final nos invita a reconsiderar nuestras suposiciones sobre el nivel de conocimiento y sofisticación técnica que poseían las civilizaciones antiguas. Número 11. El manuscrito Voynich. Ahora pasamos de algo que es innegablemente hermoso a algo que es innegablemente extraño. Conozca el manuscrito Voynich, uno de los textos más desconcertantes de toda la historia de la humanidad. Y sí, sabemos que eso es decir algo, pero lo decimos en serio. El manuscrito Voynich es bastante extraño, porque nadie sabe quién lo escribió y nadie sabe lo que dice. Definitivamente es algo que no estaba destinado a ser recogido y simplemente leído. Pero además de eso, tampoco es por falta de intentos. De hecho, la gente ha intentado descifrarlo a lo largo de los años, pero nadie ha tenido ningún tipo de éxito. Tampoco ayuda el hecho de que los dibujos que se hicieron en este manuscrito también sean extraños. Descubierto en 1912 por Wilfred Voynich, que era un librero de antigüedades, el manuscrito está escrito en un idioma desconocido y adornado con ilustraciones extrañas y fantásticas. E incluso después de un estudio exhaustivo, todo sigue siendo esquivo. Consta de aproximadamente 240 páginas que están llenas de dibujos, diagramas e ilustraciones de mujeres desnudas en elaboradas bañeras que están conectadas por intrincadas tuberías. Tal vez esta sea solo una de esas reliquias que es mejor dejar como un misterio. Número 10. El mapa de Piri Reis. Puede que no pienses que un mapa sería algo que causaría tantos problemas, pero este es bastante especial. El mapa de Piri Reis es un mapa del mundo compilado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Durante mucho tiempo se creyó que el mapa estaba perdido, y cuando se volvió a descubrir, solo era un tercio del producto final. El mapa era, sinceramente, algo preciso para su época, y el misterio es que, si bien hay muchos detalles precisos, también hay algunos que no tienen ningún sentido, incluidos puntos de referencia que no se alinean con partes de Sudamérica y más allá de lo que representa. Algunos incluso piensan que el mapa muestra elementos míticos que aún no se han demostrado. 9. El pilar de hierro de Delhi. Este pilar de hierro se puede encontrar hoy en día en Delhi, India, y es único porque, a pesar de ser un pilar de más de 6 metros de alto hecho de hierro puro, apenas está oxidado. Para aquellos que no son muy versados en metalurgia, el hierro es algo que se oxida con bastante facilidad cuando se expone a los elementos. Cuando algo se oxida, eventualmente se erosiona y se convierte en nada. Y sin embargo, 1600 años después de que se colocara por primera vez en el suelo, el pilar de hierro sigue ahí. Entonces, ¿cómo es posible todo eso? Hay cierto debate al respecto, pero un factor clave aquí es la calidad del hierro. Después de algunos exámenes, se descubrió que tenía un 98% de pureza, lo que es una locura para los pueblos antiguos, y algunos hoy en día ni siquiera pueden conseguirlo. Así que esa pureza puede ser, bueno, la razón por la que es básicamente a prueba de óxido y ha permanecido en pie durante todo este tiempo. Número 8. Acero de Damasco. Una de las diferencias clave entre lo que está sucediendo en el mundo actual con la fabricación y la creación y lo que sucedió en el pasado es que los pueblos antiguos del mundo construían cosas para que duraran. Querían que el cliente supiera que si compraba algo que estaba destinado a ser duradero, lo sería. El acero de Damasco es un excelente ejemplo de ello. Ya no los fabrican así. Este método único de forja del acero era tan bueno que cuando lo usaban para hacer espadas, aparentemente era imposible que se rompieran, sin importar cuán fuerte las golpearas. Además,
también tenían patrones únicos para mostrar aún más la artesanía, y al final, nadie sabe exactamente cómo lograron que estas espadas fueran tan buenas, y algunos incluso cuestionan la leyenda, y sin embargo, muchos de ellos buscan hacer trabajos en metal que sean tan grandiosos como este. Número 7. Hormigón romano. Como acabo de señalar, el mundo antiguo hacía que las cosas duraran, y es por eso que si vas a un lugar como Roma, sus edificios antiguos, incluidos algunos como el Coliseo, todavía están en pie hoy en día. Eso se debe a que habían hecho una versión especial del hormigón romano que era bastante mejor que todo lo que hemos tenido. Entonces, ¿qué lo diferencia? Bueno, como descubrimos en 2023, no fueron solo los materiales los que lo hicieron especial, sino también la forma en que lo ensamblaste. Aparte de los ingredientes básicos que cabría esperar, los romanos habían utilizado ceniza volcánica para ayudar a que el hormigón fuera resistente y duradero. Incluso tenían un depósito cerca del que podían extraer fácilmente. Luego, utilizando una técnica especial de mezcla en caliente, aparentemente crearon una versión de hormigón que podía repararse a sí misma. Así que si se pudiera replicar hoy, solo piense en todas las posibilidades y las cosas que se podrían hacer y lo que podríamos arreglar sin tener que repararlos en el futuro. Número 6. Acueductos romanos. Me gustan mucho los romanos. Sabían construir cosas y hacerlas bien, y los acueductos romanos, muchos de los cuales siguen en pie hoy en día, demuestran una vez más lo inteligentes que eran. En la antigüedad, estos acueductos eran maravillas de la ingeniería, no solo por lo grandes que eran, sino también por su inmensidad y por cómo podían ir desde las fuentes de agua a sus ciudades y alimentar a su gente. No nos equivoquemos, estos acueductos estaban por todas partes y eran enormes en tamaño. Solo la capital, Roma, tenía 11 sistemas de acueductos que suministraban agua dulce desde fuentes a 92 kilómetros de distancia. Para ser justos, se necesitaron alrededor de 500 años para que se hiciera todo ese trabajo. Pero lo hicieron, y benefició a la ciudad y a todos los que estaban en ella durante muchos años. Número 5. Máquina sísmica china. Resulta verdaderamente sorprendente que hayamos tardado tanto en mencionar los logros de la antigua China en nuestra lista, especialmente considerando que esta civilización milenaria era reconocida por su extraordinaria capacidad de innovación y creación. Un ejemplo sobresaliente de su ingenio es la fascinante máquina sísmica china, un dispositivo que revolucionó la comprensión de los fenómenos terrestres. Este notable invento vio la luz hace más de 2 milenios gracias al brillante erudito Chang Heng, una mente privilegiada que destacó en múltiples disciplinas, desde la astronomía hasta la matemática. Su genialidad lo llevó a concebir un mecanismo para la detección de actividad sísmica en una época en que la humanidad apenas comenzaba a comprender la naturaleza de los terremotos. La verdadera maravilla de este invento radica en su misteriosa complejidad. Incluso hoy, los expertos continúan debatiendo los principios exactos de su funcionamiento, y algunos académicos cuestionan si realmente logró operar como se describe en los registros históricos. No obstante, las crónicas de la época relatan un episodio fascinante. Tras presentar su invención al emperador, se documentó un incidente donde una de las esferas metálicas, cuidadosamente colocada en la boca de uno de los dragones que adornaban el dispositivo, cayó inexplicablemente. Lo más asombroso fue que, varios días después, llegaron noticias confirmando la ocurrencia de un terremoto precisamente en la dirección que había indicado la esfera caída. Número 4. Astrolabio. Las civilizaciones antiguas mantenían una profunda fascinación por los cuerpos celestes, contemplándolos no solo como objetos de estudio, sino como ventanas hacia un entendimiento más profundo de su existencia. Para estas culturas, las estrellas representaban múltiples dimensiones de significado, desde una conexión espiritual con las deidades que creían habitaban en las alturas celestiales, hasta una herramienta práctica para comprender los ciclos naturales y su lugar en el vasto cosmos. Esta obsesión por los astros no era meramente contemplativa, sino que los impulsó a desarrollar instrumentos sofisticados para su estudio y aplicación práctica. En este contexto, el astrolabio emerge como uno de los dispositivos más ingeniosos y versátiles jamás creados para la navegación estelar. Similar en complejidad y propósito al mecanismo anteriormente mencionado, este instrumento revolucionario permitía a sus usuarios orientarse con notable precisión
utilizando únicamente la posición de los astros como referencia. La sofisticación de este aparato es verdaderamente notable. Su capacidad va mucho más allá de la simple orientación espacial, permitiendo a sus usuarios determinar con asombrosa precisión no solo su ubicación geográfica exacta, sino también calcular la hora con sorprendente exactitud, tanto durante el día como en la noche. Además, su diseño incorporaba elementos que facilitaban la resolución de complejos cálculos matemáticos, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para navegantes, especialmente capitanes de embarcaciones, que necesitaban realizar cálculos precisos para determinar rutas, distancias y posiciones durante sus travesías marítimas. Número 3. La escultura de Shigir. En nuestra exploración de artefactos antiguos, es momento de presentarles una pieza extraordinaria que destaca por su antigüedad sin precedentes: la escultura de Shigir. Esta maravilla arqueológica, que representa un hito en la historia del arte humano, emerge como la escultura más antigua documentada en el mundo hasta la fecha. Los análisis científicos han revelado que su creación se remonta al período inmediatamente posterior a la última edad de hielo, una época que nos transporta a un pasado verdaderamente remoto. Para poner en perspectiva su antigüedad, esta escultura precede a las majestuosas pirámides de Egipto por un margen asombroso, aproximadamente duplicando la edad de estos monumentos icónicos. El descubrimiento de esta reliquia excepcional tuvo lugar en territorio ruso, donde se preservó en condiciones sorprendentemente favorables. Lo que hace a este hallazgo particularmente fascinante es su composición íntegramente en madera, un material que raramente sobrevive al paso de milenios. La naturaleza artificial del artefacto es innegable, evidenciada por la presencia de un rostro meticulosamente tallado en uno de sus extremos, junto con una serie de intrincadas marcas que recorren su superficie. Estas modificaciones deliberadas son testimonio inequívoco de la intervención humana en su creación. La comunidad científica continúa debatiendo varios aspectos intrigantes de esta pieza: la identidad de sus creadores ancestrales, el propósito específico que motivó su elaboración, y quizás lo más desconcertante, los mecanismos extraordinarios de preservación que han permitido que esta obra en madera sobreviva a través de incontables milenios hasta nuestros días. Número 2. El dodecaedro romano. Es un fascinante artefacto geométrico de 12 lados perfectamente simétricos, que se descubrió en las profundidades de un yacimiento arqueológico en Bélgica, datado aproximadamente del año 1600 de nuestra era. Como se puede apreciar en detalle, aunque su forma básica recuerda a un dado poligédrico, lo que verdaderamente intriga a la comunidad científica son las peculiares protuberancias que sobresalen en cada una de sus esquinas, un rasgo distintivo que ha generado intensos debates sobre su verdadera función y propósito. Lo que hace aún más enigmático este hallazgo es su relativa escasez. Hasta la fecha, solo se han documentado 120 ejemplares en todo el mundo, una cantidad sorprendentemente limitada que plantea interrogantes fascinantes sobre su producción y distribución. Esta cifra tan específica nos lleva a preguntarnos por qué los romanos decidieron fabricar exactamente esta cantidad de estos misteriosos objetos dodecaédricos. Lo más desconcertante de todo es que, a diferencia de muchos otros artefactos romanos cuya función conocemos gracias a textos históricos, estos peculiares objetos no aparecen mencionados en ninguno de los numerosos documentos y escritos que han sobrevivido hasta nuestros días, lo que profundiza aún más el misterio que los rodea. Número 1. Las esferas de Klerksdorp. ¿Qué tal un último y fascinante artefacto antiguo para concluir nuestro recorrido? Una vez más, nos encontramos ante otro intrigante caso de un artefacto fuera de lugar que desafía nuestra comprensión moderna. En esta ocasión, voy a centrarme en las misteriosas esferas de Klerksdorp, una extraordinaria colección de objetos esféricos que presentan una sorprendente variedad de formas y dimensiones, descubiertos en las profundidades de Sudáfrica. Estas enigmáticas esferas exhiben características que sugieren fuertemente una manufactura intencional por manos humanas, con una precisión que resulta verdaderamente asombrosa. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más desconcertante es el contexto geológico en el que se encontraron. Los científicos han datado los yacimientos donde se hallaron estas esferas en una antigüedad que desafía la imaginación,
aproximadamente 3.000 millones de años. Esta datación plantea una pregunta fundamental que ha dejado perplejos a los investigadores. ¿Cómo es posible que estos objetos, aparentemente fabricados, hayan quedado preservados en estratos geológicos de tal antigüedad, permaneciendo encerrados y prácticamente inalterados durante un período de tiempo tan incomprensible? Las teorías sobre su origen han generado un intenso debate en la comunidad científica. Una explicación, respaldada por algunos expertos, sugiere que, a pesar de su apariencia de manufactura artificial, estas esferas podrían ser el resultado de procesos geológicos naturales extremadamente específicos y poco comunes. Sin embargo, otros investigadores y académicos mantienen serias dudas sobre esta explicación, señalando las características peculiarmente regulares y aparentemente diseñadas de estos objetos. Este debate continúa sin resolverse, alimentando el misterio que rodea a estos extraordinarios artefactos. Y con este fascinante enigma, concluimos nuestro extenso recorrido por el ámbito de la tecnología antigua, que nos ha demostrado repetidamente cómo las civilizaciones del pasado alcanzaron niveles de sofisticación técnica que en muchos aspectos superan lo que podríamos haber esperado razonablemente para su época, desafiando incluso nuestros estándares tecnológicos actuales. Nos vemos en el próximo video.